Desde muy joven, aprendí que mis deseos tenían que esperar. La vida me exigió madurez antes de su tiempo, y acepté esa carga como si fuese mi destino. Mientras otras niñas soñaban con libertad, yo contaba los centavos para ayudar en casa. Mis días se llenaban de tareas y obligaciones que poco dejaban espacio para sueños. Crecí escuchando que vivir era servir, y por mucho tiempo, creí en eso. ¿Qué quería yo? Ni yo misma lo sabía con certeza, porque nunca me permití pensar. Las oportunidades surgían, pero siempre venían acompañadas de un no es el momento. Recuerdo cuando me invitaron a algo que me emocionaba, pero rehusé por miedo a decepcionar a quienes dependían de mí. Ese patrón se repitió tantas veces que, con el tiempo, mis deseos comenzaron a callarse. Yo sonreía por fuera, pero por dentro había una inquietud constante. No era tristeza profunda, era la sensación de estar solo existiendo. Veía la vida pasar, como quien mira una película sin sonido. Los años se fueron acumulando y, con ellos, la sensación de que me había perdido de mí misma. Tuve momentos de alegría, claro, pero todos llegaban de lo que yo brindaba a los demás. Era como si mi existencia solo tuviese valor cuando ayudaba, servía, resolvía. Y, poco a poco, me fui convenciendo de que eso bastaba. Me acostumbré a vivir para los otros, hasta olvidar cómo se vivía para uno mismo. Eso me convirtió en espectadora de mi propia vida. Siempre pensé que renunciar era señal de fortaleza, y quizás lo era. Pero el precio fue alto. Vi amigas recorriendo caminos atrevidos, y, aunque feliz por ellas, sentía una punzada de envidia silenciosa. No envidia maliciosa, sino añoranza de lo que nunca viví. Era como si existiese toda una vida esperándome en algún rincón del tiempo, pero que nunca tuve valor para alcanzar. Y eso empezó a corroerme por dentro, como una duda que no se silenciaba. La llegada de la madurez no trajo el alivio que muchos prometen. Al contrario, dejó al descubierto todo lo que dejé de vivir. Empecé a preguntarme si aún había tiempo, si todavía era posible soñar. Pero enseguida, mi mente me censuraba. Ahora, con esta edad. Y entonces, una vez más, me callaba. Era como una prisión invisible hecha de reglas no dichas, de expectativas que yo misma aprendía a alimentar. Era libre, pero no sabía usar mi libertad. Aún así, algo dentro de mí empezaba a moverse. Una inquietud distinta, casi como una chispa olvidada reavivándose. Aún no sabía qué era, ni a dónde me llevaría, pero sentí que algo en mí estaba cansado de esperar. Por primera vez en mucho tiempo, comencé a mirarme con curiosidad. ¿Quién era esa mujer detrás de tantos años de renuncia? No tenía las respuestas, pero por primera vez, quería buscarlas. Me casé joven, no por impulso, sino porque creía que era el camino natural a seguir. En aquella época, ser esposa y madre era casi una obligación silenciosa para mujeres como yo. No hubo espacio para cuestionamientos, solo la certeza de que debía cumplir con mi papel. Y así comencé una nueva etapa de mi vida, cargando sobre los hombros el peso de la responsabilidad. Quería ser buena, correcta, dedicada. Y lo fui, hasta el límite de mis fuerzas. Mi esposo era trabajador, presente, pero no era alguien que se preocupara por lo que yo sentía. Me convertí en el apoyo de todos, menos de mí misma. Cuidaba la casa, los hijos, las cuentas, los problemas, y, al final del día, apenas recordaba lo que me gustaba hacer. Mi vida era una rutina sin pausas, como un reloj que nunca podía detenerse. No me sentía infeliz exactamente, pero había un vacío sutil, constante, que fingía no notar. A eso lo llamaba vida adulta. La maternidad fue uno de mis mayores aprendizajes. Crié a mis hijos con amor, dedicación y muchas renuncias. Cada logro de ellos era como una pequeña victoria mía, y eso me daba sentido. Pero incluso en los momentos más felices, había una voz baja dentro de mí, preguntando, ¿y tú? Me callaba, porque pensaba que era egoísmo pensar en mí. Cuando una madre empieza a pensar demasiado en sí misma, pronto viene la culpa. Y la culpa es una carga que pesa más que cualquier otra. Los años pasaron rápidamente, como un soplo. Cuando me di cuenta, mis hijos ya eran adultos y yo seguía atrapada en la rutina. Ya no existía el caos de su infancia, pero la prisa nunca disminuía. Inventaba motivos para estar ocupada, tal vez para no enfrentar el silencio de mi propia ausencia. El amor que les daba a todos era sincero, pero era como si no quedara nada para mí. Y con el tiempo, fui volviéndome casi invisible incluso para quienes estaban cerca. Recuerdo una noche en que me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer reflejada allí.
El cansancio estaba en los ojos, pero había algo más profundo, una especie de olvido de mí misma. ¿Quién era yo antes de ser todo para los demás? Traté de recordar algún sueño antiguo, pero todo parecía muy distante. Me pregunté si aún había tiempo, pero la respuesta no llegó. Me quedé simplemente allí, mirando a esa extraña que un día fue llena de esperanzas. Aún así, seguí adelante. Porque eso era lo que sabía hacer, continuar. No había espacio para crisis ni pausas, solo el deber de seguir. Me volví una experta en fingir que todo estaba bien. Y quizás lo estaba, en cierto modo. Pero por dentro, algo dormía profundamente, esperando una señal para despertar. Y, aunque no lo supiera, ese momento llegaría, tarde, tal vez, pero con una fuerza que lo cambiaría todo. Durante muchos años, fui experta en sonreír para ocultar lo que dolía. Nadie sospechaba de la tormenta que a veces se formaba dentro de mí. Yo era esa que siempre tenía una palabra de apoyo, un café listo, una solución rápida. Detrás de eso, había una mujer con sueños dormidos, guardados como cartas nunca enviadas. Sueños que, con el tiempo, yo misma fui olvidando que existían. Pero de vez en cuando, volvían como susurros en el alma. Recuerdo un sueño antiguo que tuve de aprender algo nuevo, tal vez un arte, tal vez un oficio. Pero siempre había algo más urgente, alguien que me necesitaba más. Yo decía después como quien tiene la certeza de que habrá tiempo. Solo que ese después nunca llegaba. Los días se acumulaban y los años también, y cuando me di cuenta, aquel deseo ya no ardía como antes. Estaba allí, pero ahogado por tantas prioridades ajenas. Como un libro bonito empolvado en la estantería. Las frustraciones no eran explosivas, eran discretas, como pequeñas grietas en una pared sólida. Una invitación rechazada, un viaje cancelado, una prenda que dejé de comprar para invertir en algo para los hijos. Cosas pequeñas que, aisladas, parecían insignificantes, pero juntas, formaban una colección de renuncias. Y por más que supiera que era por amor, eso me cobraba un precio silencioso. A veces, un llanto escondido en la ducha. A veces, un suspiro largo por la noche. Hubo momentos en que casi me atreví a priorizarme, como cuando pensé en hacer un curso, o incluso buscar un empleo que me desafiara. Pero pronto surgía una razón para posponer. Alguien se enfermaba, otro necesitaba ayuda, y allí iba yo, nuevamente, al final de la fila. Con el tiempo, fui interiorizando que tal vez todo eso era realmente mi papel, que soñar no era para mí, que querer más era ingratitud. Y así, aprendí a conformarme con poco de mí. Pero el cuerpo y el alma lo sienten. Sienten la ausencia de aquello que pudo haber sido. Y con la edad, esos sentimientos no desaparecen, solo se vuelven más silenciosos. Hay noches en que el silencio pesa tanto. Que Paris Cretar. Y fue en uno de esos momentos que percibí cuánto me había descuidado. Me entregué tanto, que olvidé florecer. Y eso empezó a dolerme con más intensidad de la que esperaba, como una herida que nunca cicatrizó completamente. Aún así, algo en mí resistía. Incluso con el corazón lleno de frustraciones y sueños olvidados, había una esperanza tímida. Un deseo de intentar, de cambiar, de vivir algo solo mío. No sabía cómo, ni si aún era posible. Pero por primera vez en mucho tiempo, no descarté esa posibilidad de inmediato. Era como si algo en mí dijera, aún no se ha terminado. Y eso, solo eso, ya fue suficiente para hacerme seguir. La muerte llegó sin avisar, como un viento helado en una noche de verano. Él se fue en un instante, dejando atrás un silencio que parecía devorarlo todo. Por más que nuestro matrimonio tuviera sus altos y bajos, había una historia allí, una vida construida a dos. Cuando él se fue, sentí como si hubiese perdido no solo a un compañero, sino también la estructura que sostenía mi rutina. Me quedé parada, mirando a la nada, sin saber por dónde volver a empezar. Era un vacío que no se llenaba con palabras. En los primeros días, fui fuerte por costumbre, no por elección. Recibí visitas, me ocupé de todo, hice lo que se esperaba de mí. Pero cuando la casa volvió al silencio y todos retomaron sus vidas, me quedé sola con mi dolor. El silencio era cruel. Resonaban recuerdos, arrepentimientos, preguntas sin respuesta. Por primera vez en décadas, no había nadie que dependiera de mí. Y eso, que debería ser liberador, se volvió aterrador. Ya no sabía quién era sin alguien a quien cuidar. Las noches eran las peores. Acostarme en una cama vacía, sentir el peso de la ausencia. A veces me sorprendía hablando sola, respondiendo preguntas que nadie hacía.
Recordaba detalles tontos, la forma en que él caminaba, las discusiones triviales, los planes que nunca realizamos. Todo eso venía como olas, unas suaves, otras violentas. El dolor no era solo por su pérdida, sino también por la conciencia del tiempo que pasó sin que yo me priorizara. Era un duelo dentro del otro. Con el pasar de los meses, comprendí que nadie vendría a rescatarme. Y fue en ese punto que la realidad me golpeó con fuerza. O aprendía a lidiar con mi nueva condición, o me hundía en ella. Empecé a preguntarme si había algo más para mí. No fue fácil, nada lo era. Había días en que levantarme de la cama ya era una victoria. Pero también había una inquietud que crecía, como una planta brotando entre grietas. Algo en mí quería vivir, aunque no supiera cómo. La soledad, poco a poco, dejó de ser un castigo y se transformó en un espejo. Comencé a verme de nuevo, con más honestidad. Percibí cuánto me había anulado, cuánto había vivido en función de los demás. Y, extrañamente, ese dolor profundo abrió espacio para una nueva conciencia. Yo aún estaba aquí. Aún respiraba. Y si todavía había tiempo, ¿por qué no intentar llenarlo de sentido? Esa pregunta comenzó a acompañarme en cada paso. Fue en ese punto de la vida, a los 58 años, que entendí que todo lo que me quedaba era a mí misma. Y, a pesar del miedo, también había una fuerza que no conocía. La vida me dio una oportunidad de recomenzar, aunque fuera en circunstancias difíciles. Y por primera vez, comencé a considerar la idea de vivir por mí. No por los hijos, no por un marido, no por las expectativas, sino por mí, por la mujer que había olvidado, y que ahora comenzaba a despertar. Fue en una tarde cualquiera, mirando por la ventana, que me di cuenta de que aún tenía deseos. Estaban allí, callados, encogidos en un rincón del corazón, pero aún vivos. Recordé cosas que un día deseé hacer y que, por algún motivo, abandoné en el camino. Fue extraño, como si estuviese reencontrando una parte de mí que creí haber muerto. No se trataba de grandes planes, sino de pequeñas alegrías. Algo tan simple como el derecho de soñar nuevamente. Empecé a anotar todo lo que un día me hizo feliz, por más pequeño que fuera. Escribir, caminar sola, escuchar historias, aprender algo nuevo. Cosas que, durante décadas, consideré superficiales frente a las necesidades de la vida. Pero ahora, con el tiempo y el silencio a mi favor, comencé a ver esos deseos con otros ojos. No eran frivolidades, eran pedazos de mí pidiendo atención. Por primera vez, comencé a preguntarme, ¿y si aún hay tiempo? Al principio, el miedo era un compañero constante. Miedo al juicio, al rechazo, al fracaso. Pero más fuerte que el miedo, había un deseo intenso de vivir algo verdadero. Ya no quería repetir viejos patrones, ni fingir satisfacción con una rutina que me vaciaba. Comencé despacio, respetando mi ritmo. Cada pequeño paso parecía un desafío gigante, pero también un acto de coraje. Estaba aprendiendo a vivir conmigo, y eso era nuevo, aterrador y hermoso al mismo tiempo. Descubrí que recomenzar no tiene edad, que no existe un momento correcto para reencontrarse. Hay una libertad poderosa en entender que la vida puede reiniciarse cuantas veces sea necesario. Y, en ese proceso, comencé a tratarme con más gentileza. Acepté mis dolores, mis marcas, mis miedos, no como debilidades, sino como parte de la historia que me trajo hasta aquí. Era como quitar el polvo de un espejo antiguo y, por fin, ver quién siempre estuvo allí. Con el tiempo, fui descubriendo una nueva versión de mí misma. Una mujer más atenta a lo que siente, más cuidadosa con lo que desea. Dejé de lado la prisa y abracé el silencio como aliado. Comencé a hacer cosas simples que antes parecían imposibles. Decir no sin culpa, descansar sin remordimiento, soñar sin justificarme. Y con cada conquista, por pequeña que fuera, sentía que algo en mí volvía a florecer. No era una revolución, era un renacimiento. Esa etapa me enseñó que nunca es tarde para volver a una misma. No importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuántos errores se hayan cometido. Siempre hay un punto de retorno, un nuevo camino esperando ser descubierto. Ya no era la misma de antes, y eso era bueno. Porque ahora me estaba convirtiendo en alguien que tomaba decisiones por sí misma, y no por obligación. Y en ese proceso de reencuentro, comencé, por fin, a amarme con la misma dedicación que un día di a los demás. Recomenzar sola es un acto de valentía que nadie enseña. Una lo aprende en la práctica, equivocándose, cayendo y levantándose sin aplausos. A los ojos de los demás, puede parecer simple,
pero por dentro es como cruzar un campo desconocido sin mapa. La madurez trae sabiduría, sí, pero también trae el peso del pasado. Cargamos tantas experiencias que, a veces, se convierten en obstáculos en lugar de guías. Tuve que aprender a soltar lo que fui para descubrir quién podía ser. Hubo días en que me pregunté si estaba haciendo el ridículo. En que me miré al espejo y vi todas las marcas del tiempo mirándome con severidad. La sociedad no espera grandes nuevos comienzos de mujeres como yo. Espera que seamos discretas, silenciosas, satisfechas con poco. Y cuando nos atrevemos a querer más, aparecen las miradas torcidas, los comentarios velados, la duda sembrada en el corazón. ¿Para qué todo esto ahora? Una pregunta que escuché más de una vez, aunque no dicha en voz alta. El miedo al fracaso me acompañaba como una sombra. No era solo miedo a que no funcionara, sino miedo a decepcionarme a mí misma. No quería demostrarle nada a nadie, pero quería demostrarme que aún era capaz. Que aún había fuego dentro de mí, aunque el mundo solo viera cenizas. Cada pequeña decisión exigía un esfuerzo inmenso. Cambiar hábitos, buscar ayuda, confiar de nuevo. Pero incluso entre tropiezos, seguía adelante. Porque rendirme ya no era una opción. Descubrí que la soledad puede ser cruel, pero también puede ser liberadora. En los momentos de silencio, escuché mi propia voz con más claridad. Aprendí a acogerme, a no depender de la validación externa para seguir adelante. Pero eso no significa que fue fácil. Hubo noches de llanto contenido, de dudas paralizantes, de ganas de retroceder. En esos momentos, respiraba hondo y recordaba, ya llegué hasta aquí. Ahora no voy a parar. Algunas personas se alejaron, quizás por no entender mi nueva forma de vivir. Otras se acercaron, trayendo apoyo, aliento, escucha. Y eso me mostró que recomenzar también implica revisar relaciones, dejar ir a quienes no nos acompañan, abrir espacio para lo nuevo. Cada nueva conexión que hice fue un soplo de esperanza. Y cada vez que alguien me decía me inspiras, sentía que estaba en el camino correcto, aunque lleno de curvas e incertidumbres. Hoy entiendo que recomenzar no es un destino, es un proceso continuo. Aún tengo miedos, inseguridades, días difíciles. Pero ahora también tengo coraje, ganas, propósito. La mujer que hoy escribe estas palabras no es perfecta, ni fuerte todo el tiempo. Pero es real, entera, consciente de su camino. Y eso basta. Porque el mayor regalo que la vida me dio fue la oportunidad de, por fin, ser yo misma, con todo lo que eso implica. Todo cambió una mañana común, de esas que parecen iguales a tantas otras. Desperté con una inquietud distinta, una urgencia que ya no cabía dentro de mí. Era como si una voz interior, que durante años había susurrado, ahora gritara con fuerza. Me levanté, me senté al borde de la cama y pensé, si no es ahora, no será nunca. Mi corazón latía más fuerte, como si supiera que ese sería el primer paso de una nueva vida. Y lo fue. Miré todo lo que me rodeaba, los objetos de la casa, las fotos antiguas, los papeles acumulados. Era como si cada cosa allí representara una parte de la vida que ya no quería seguir cargando. No era ingratitud, era liberación. Por primera vez, no sentí culpa por desear algo solo mío. Yo sabía cuál era mi sueño, ese que guardé por décadas, con vergüenza de asumir. Quería expresarme, ser vista, dejar algo en el mundo que llevara mi nombre. Fui hasta un cajón donde guardaba viejos cuadernos, garabatos que escribí a lo largo de los años y que nunca mostré a nadie. Volver a leer esas palabras fue como reencontrar una versión mía olvidada. Estaban allí, crudas, imperfectas, pero llenas de verdad. Era como si esa mujer dentro de mí estuviera golpeando la puerta, pidiendo paso. Y en ese momento, decidí que le daría una oportunidad. No importaba la edad, el juicio o los riesgos. Comencé tímidamente, como quien aprende a caminar de nuevo. Creé una rutina, investig, study, heist planes. Hablé poco al respecto, no por vergüenza, sino por protección. Sentía que era algo sagrado, que necesitaba crecer primero dentro de mí. Cada pequeña conquista era celebrada en silencio. Cada nuevo aprendizaje era una victoria contra el tiempo, contra el miedo, contra todo lo que un día me dijeron que no podía ser. Y así seguí, paso a paso, con el corazón abierto. Hubo tropiezos, claro. Hubo días en que dudé de mí, en que me pregunté si tenía sentido. Pero bastaba con recordar todo el camino recorrido hasta allí para recuperar el ánimo. Ya no quería vivir a medias. No quería llegar al final de la vida con el sabor amargo del arrepentimiento. Quería, sí,
Intentarlo. Incluso si salía mal. Porque el mayor fracaso, comprendí, era no haberlo intentado nunca. Y solo por estar allí, intentándolo, ya era una versión más viva de mí misma. Poco a poco, ese sueño fue tomando forma, nombre, espacio. Las personas comenzaron a notar el cambio en mí. Algunas se sorprendían, otras se emocionaban. Y sentí, por primera vez, que estaba siendo vista de verdad, no como madre, viuda o cuidadora, sino como mujer. Mujer que sueña, que se atreve, que vive. Y en ese instante, entendí, la vida solo comienza de verdad cuando tenemos el coraje de ser quienes somos. Y yo, finalmente, estaba comenzando a vivir. A los 65 años, escribí el libro que siempre soñé. En él, compartí consejos, experiencias y aprendizajes con otras mujeres que, como yo, creían que ya era demasiado tarde. Cada página fue escrita con el corazón, como un regalo para quien necesita reencontrarse. No esperaba grandes resultados, pero el impacto fue sorprendente. Fui invitada a dar charlas, a conversar con grupos, a inspirar a mujeres que también se habían olvidado de sí mismas. Por primera vez, sentí que mi voz marcaba la diferencia. Con el tiempo, comencé a realizar viajes que un día creí imposibles. Fui sola, sin miedo, con el alma abierta a lo nuevo. Conocí lugares, personas e historias que transformaron mi forma de ver el mundo. Hice amistades verdaderas, de esas que surgen cuando estamos en sintonía con el momento presente. En cada lugar, descubrí un poco más de mí. Conocí culturas diferentes, formas nuevas de ver la vida, y percibí cuánta belleza hay en cada detalle del camino. La espiritualidad entró en mi vida de forma natural. No como una religión, sino como un reencuentro con lo sagrado que habita en todo. Aprendí sobre distintas creencias, medité en silencio, escuché a maestros de varios rincones del mundo. Y, en ese proceso, comprendí que la vida es una experiencia del alma. Que estamos aquí como personajes de un viaje mucho mayor, en el que todo, incluso el dolor, tiene un propósito. Somos conciencias inmortales, expresiones de una fuerza superior. Esa visión cambió todo dentro de mí. Empecé a ver cada acontecimiento con nuevos ojos, incluso los más difíciles. Entendí que el sufrimiento muchas veces es un maestro disfrazado, y que la sabiduría llega cuando aceptamos el presente tal como es. Dios, para mí, pasó a estar en todas partes, en la sonrisa de un desconocido, en el viento que toca el rostro, en la lágrima que cae sin aviso. Percibí que nunca estuve sola, incluso cuando me sentía perdida. Todo estaba exactamente donde necesitaba estar. Hoy, me involucro en causas sociales que tocan mi corazón. Hago voluntariado, escucho a personas, ofrezco mi tiempo a quien lo necesita. No porque me sobre, sino porque ahora sé el valor que tiene dar con conciencia. Siento que estoy cumpliendo un llamado, algo que va más allá de mí. Ayudar a los demás se convirtió en una forma de curarme a mí misma. Cada gesto, cada abrazo, cada palabra tiene un significado más profundo cuando se vive con propósito. También comencé a cuidar de mi cuerpo, de mi mente y de mi espíritu. No por vanidad, sino por amor. Camino todos los días, respiro hondo, agradezco. Cuido la alimentación, la salud, el descanso. Cuido del alma con silencio, lectura y oración. Aprendí que el verdadero envejecimiento no es pérdida, sino expansión. Y hoy, a los 65 años, puedo decir con todas las letras, estoy viva, más viva que nunca. Y lista para todo lo que aún está por venir. Si pudiera resumir todo lo que viví en una sola palabra, sería transformación. No de la que ocurre de fuera hacia adentro, sino de la que viene del alma, silenciosa y profunda. Aprendí que nunca es tarde para descubrirse, para cambiar de dirección, para soñar. Que cada dolor trae una lección, cada pérdida trae un llamado y cada nuevo comienzo es una oportunidad para florecer. La vida me enseñó a escucharme, a perdonarme y a permitirme. Y fue en ese movimiento que me reencontré. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me arrepiento del tiempo que pasó, sino de haber creído por tanto tiempo que era mi enemigo. El tiempo es maestro, es tallador, es puente. Me trajo hasta aquí, con todas mis cicatrices, que ahora veo como medallas de supervivencia y coraje. No soy perfecta, nunca quise serlo, pero soy entera. Y eso es suficiente para hacerme sentir en paz. El viaje fue largo, pero cada paso valió la pena. Deseo ser recordada como alguien que no desistió de sí misma. Como una mujer que, incluso después de todo, se atrevió a comenzar de nuevo. Que no tuvo miedo de parecer ridícula,
de equivocarse, de ser juzgada. Que decidió ser ejemplo no por la perfección, sino por la verdad con la que vivió. Quiero que mis palabras, mi libro, mis gestos, sirvan de faro para otras mujeres que, como yo, un día se perdieron de sí mismas. Que sepan que aún hay tiempo. Siempre hay tiempo. Dejo como legado el coraje de sentir, la libertad de cambiar, la belleza de vivir con propósito. Si una sola mujer se mira al espejo y se acuerda de mí antes de desistir, ya habré cumplido mi misión. Porque entendí que no estamos aquí para acumular cosas, sino para compartir amor. Somos semillas que florecen en el momento justo, aunque tarden. Lo que importa es no dejar de regar el alma. Mirando hacia el futuro, siento ligereza. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora sé que tengo en mí lo que necesito para enfrentar lo que venga. La vida no me debe nada, y yo tampoco debo más disculpas a nadie por querer ser feliz. Quiero seguir creciendo, aprendiendo, ayudando. Quiero seguir siendo puente, siendo voz, siendo abrazo. Y cuando mi tiempo termine, que quede la luz, no el lamento, sino la inspiración. Porque la mayor herencia que podemos dejar no está en los bienes, sino en las almas que tocamos. Y si logro encender una chispa de esperanza en quien me escuche, todo habrá valido la pena. Al fin y al cabo, todos somos viajeros en un largo camino, almas vestidas de piel, con un solo deseo en común, vivir con sentido. Y ahora, más que nunca, lo entiendo, la vida es sagrada. Y yo, por fin, aprendí a honrarla.